Pues buenas tardes y estamos reiniciando pues ahora sí que esta serie, nuestra declaración de fe. Hoy vamos a entrar vamos a ver el tema número 15 de esta serie, de nuestra declaración de fe, ya vamos a entrar directamente con lo que es la persona del Espíritu Santo. Este tema se llama Dios Espíritu Santo. Es la primera parte. La verdad de las cosas es de que no sé cuántas sesiones lo vayamos a tener con respecto a esta persona, ¿verdad? Tan mal entendida dentro de la iglesia y tan pues desconocida también, ¿no? Es triste decirlo. Y bueno, en los temas que siguen vamos a estar considerando precisamente esto, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo. Voy a estar mencionando mucho esto, sobre todo ahorita en la parte de la introducción, porque hay muchísima enseñanza con respecto al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, con respecto a él, hay tanta enseñanza como ustedes no se imaginan. Y eso es la parte paradójica, ¿no? Que habiendo tanta enseñanza de parte que tenemos en la palabra, vamos, ¿sí? Inspirada por el Espíritu Santo mismo, tenemos las Escrituras y hay tanta enseñanza con respecto a él, es paradójico que sepamos tan poco, que tengamos un conocimiento tan limitado con respecto a él, ¿no? Entonces, pues el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, pues no es menos importante que el Padre, no es menos importante que el Hijo, ¿sí? Tenemos que recordar que los tres es un solo Dios, es decir, es un solo Dios en tres personas. Es el único Dios verdadero, es un solo Dios, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, mencioné ahorita que hay tantas referencias, ¿verdad? En las Escrituras, literalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para empezar, fíjense que ya en el versículo 2, ya en el segundo versículo de la Biblia, en Génesis 1:2, ya hay referencia con respecto a él, ¿sí? Y esto, al ir a lo largo de cada uno de los libros, en todos los libros, esto dentro de las Escrituras, ¿sí? A lo largo de toda la Escritura, eso es una impresionante unidad de pensamiento de la doctrina del Espíritu Santo. Es decir, eso es una prueba de la infalibilidad de las Escrituras. No me voy a meter a tocar eso, pero tengo que estar insistiendo a lo largo de todos estos temas que estamos viendo. Siempre tenemos que llegar a las Escrituras, tenemos que, a partir de las Escrituras, de toda la fuente y la base de nuestro conocimiento tiene que estar en las Escrituras. Debemos de tener claridad en ellas con respecto al tema que estemos viendo, ¿sí? Entonces, es muy destacable, es muy sorprendente que, como mencionamos, paradójico, ¿verdad? Que esta doctrina del Espíritu Santo con respecto a su persona, con respecto a lo que hace, ha sido tan descuidado por la iglesia, ¿sí? Es decir, miren, hay una razón histórica, es decir, cuando nosotros ya vemos en perspectiva, pero esto me gustaría más tocarlo en los siguientes temas, para no hacer solamente una parte histórica, ¿sí? Ahí, sino quiero ir tocando algunas razones y cómo se ha ido entendiendo, cómo se ha ido conociendo tanto a la persona, repito, como la obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la iglesia, porque cuando ya nosotros vemos en retrospectiva, es decir, cuando nosotros ya vemos hacia atrás, vemos que hay razones para ello, ¿sí? Evidentemente, los primeros creyentes tenían muy claro a la persona del Espíritu Santo, a la doctrina del Espíritu Santo, lo tenían tan claro como algo tan elemental y tan indispensable en sus vidas que no había necesidad de enfatizar en ello. Es decir,
en los primeros siglos nosotros vemos de que no se levanta una defensa o que se escribe mucho, hay muy pocas referencias con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, sobre todo en los primeros 2 siglos, 3 siglos de la iglesia, del operar de la iglesia. Hay muy pocas referencias, sí las hay, vamos a ver algunas de ellas, repito, dosificado para que no se me duerman, ¿verdad? Porque si ustedes son como yo en un sentido, les va a interesar mucho la historia. A mí me gusta mucho la parte histórica, pero hay otros que no les parece tan, o que no les puede parecer tan atractiva, ¿no? Les puede parecer un poquito árida, pero vamos a ir poniendo dando algunos botones. Y repito, aunque hay referencias de los 2, 3 primeros siglos con relación a la doctrina del Espíritu Santo, pues lo cierto es de que, fíjense que eso no estaba siendo atacado. Recordemos que lo que estaba siendo atacado en un principio siempre fue la persona de Cristo, su humanidad y su divinidad. Entonces, de alguna manera hubo la necesidad de levantarse y de escribir mucho y de defender esa parte, esa plataforma, había que defenderla. Y bueno, ya con el paso del tiempo se fue desvirtuando, vamos a decirlo así, el tema, ¿verdad? Repito, no había necesidad en el primer par de siglos, sobre todo los primeros 150, quizá 200 años de la iglesia, no había necesidad de estar enfatizando esto, ¿no? Ahora, hablando de una manera general, el día de hoy, pues sí, en el día de hoy la doctrina del Espíritu Santo no se le ha prestado la atención debida, ¿sí? Esto es algo, y cuando estoy diciendo ya en el día de hoy, no es nada más ahorita, ya estoy hablando de historia moderna, ¿sí? Ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, viene a ver todo movimiento, vamos a llamar así, neopentecostal, ¿sí? El resurgimiento del pentecostalismo, se empiezan a enfatizar ciertas cosas, pero quedaron descuidadas muchas, ¿sí? Y va a ser importante porque, miren, entender esto, porque se le tiende a enfatizar de una manera exagerada, es decir, hay un desequilibrio. Cuando se habla del Espíritu Santo, es una de las cosas que nosotros podemos ver dentro de la iglesia, y podemos decirlo abiertamente como una de las doctrinas que tienen mucho desequilibrio, ¿sí? Uno se cae de un lado del caballo y otro se cae del otro lado del caballo. Es decir, cuando uno se sube a un caballo tiene que estar en el centro, tiene que estar bien ubicado, ¿sí? Ese descuido seguramente que se ha dado en un sector de la iglesia, ¿verdad? Es por el temor que existe, ¿sí? De lo espurio, es decir, de lo que no es genuino, de algo que es falso, de algo que es exagerado, y de alguna manera, porque ha habido un sobreénfasis, ¿verdad? Han habido muchas manipulaciones con respecto al Espíritu Santo y a la doctrina del Espíritu Santo, que ese es un extremo, y por el otro lado dicen como que no hay que tocarlo, no hay que meternos por ahí, pero obedece a ese temor, ¿verdad? Y como así también hay otras enseñanzas de las Escrituras que no han sido tocadas debidamente, que no han sido abordadas, y me estoy refiriendo de manera general, ¿sí? Pues ahora sí que por la academia, ¿no? Por las grandes mentes, ¿no? Y por la gente más dotada de parte de Dios. Han habido muy pocos que han descuidado, ¿verdad? O que han tomado, más bien, no descuidado, lo hemos descuidado todos, pero que han tomado un cuidado con doctrinas como la profecía, ¿verdad? Como los últimos tiempos, las últimas cosas que han de venir, como la segunda venida, cosas que están en las Escrituras, pero que de alguna manera es así como que, uy, por ahí no lo voy a tocar, no es tan necesario, pero ahí están en las Escrituras, y no debemos de ser negligentes en abordarlas, ¿sí? Entonces, por otra parte, ¿verdad?
Como es muy sabido y está muy constatado históricamente, siempre se han desarrollado falsas enseñanzas, siempre se han desarrollado con respecto a la persona del Padre, a la persona del Hijo y el Espíritu Santo. Miren, no ha pasado desapercibido en eso, ¿eh? Es decir, lo han distorsionado, han negado la verdad y como muestra de eso, hay cualquier cantidad de enseñanzas que le atribuyen al Espíritu Santo, cosas que el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver, cosas que van desde el espiritismo, ¿sí? Está fuerte esto, pero cosas que van desde el espiritismo hasta metafísica y que se le atribuyen al Espíritu Santo. Desviaciones que ha tenido la iglesia que se le atribuyen al Espíritu Santo, porque ya Dios me reveló, etcétera, y ahorita vamos a entrar por ahí. Miren, hay denominaciones que existen en torno al Espíritu Santo. Es decir, hay movimientos que se han creado en torno al Espíritu Santo, en donde lo exaltan o lo sobreexaltan y le dan una supremacía por encima del Hijo de Dios. Esto es cierto y eso está ahí. Esto es un patrón que vemos. Hay movimientos. Miren, esas son de las cosas que nosotros debemos siempre de tener muy ubicado, ¿sí? Es alguno de los temas que vamos a estar viendo, pero ¿a quién están glorificando? ¿A quién están glorificando? Con todo esto, ¿quién se está glorificando? Y tú te vas a dar cuenta que muchas de las enseñanzas, de las doctrinas, de las cosas raras, bizarras, que de repente se llegan a hacer, el Hijo de Dios está ausente. No se habla de Cristo, no se habla de la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo me dijo, y el Espíritu Santo, y generalmente les dice, ¿verdad? Que levanten una ofrenda y que, ay, qué interesados el Espíritu Santo, ¿verdad? O de repente cosas bien raras, ¿no? Yo siento del Señor y el Espíritu me está diciendo y miren, todo eso es resultado, no es otra cosa. Lo podríamos analizar y lo podríamos despedazar, pero nada más para que tengamos el panorama general de esto. Eso es el resultado de no ir diligentemente a la fuente que nos deja ver todo lo que necesitamos saber con respecto a la tercera persona de la divinidad. Es decir, el hecho de reemplazar la enseñanza, de reemplazar y de formar, de armar doctrina en base a impresiones personales, porque una impresión personal no puede ser verificada. ¿Me están siguiendo con esto? Una impresión personal no puede ser verificada. Yo siento que el Señor me dijo que hay que hacer de esta manera, pero dices, bueno, yo no te puedo decir, yo no te voy a decir que el Señor no te dijo, que el Señor no te habló, ¿verdad? No me voy a meter y no te voy a descalificar per se, ¿verdad? Pero lo que sí puedo constatar es que ese mensaje que tú dices que te dijo no es correcto, ¿sí? Porque no está en las escrituras, no va de acuerdo a las escrituras. Y el Espíritu Santo no es bipolar, mis hermanos. El Espíritu Santo inspiró las escrituras. Punto. ¿Lo alcanzan a ver? Es decir, dicen, no, es que nosotros nos apegamos, esto se ve mucho, sobre todo en los últimos 25, 30, 35 años, ¿sí? Que yo me acuerdo de esto. No, lo que pasa es que ustedes van por la pura Biblia. No, nosotros que el Espíritu nos diga, pero es que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, entonces tenemos que ir a la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, es una maravilla, mis amados, el que entendamos que nosotros podemos doblar nuestras rodillas y humillar nuestro corazón cuando hay cosas que no entendemos, cuando hay cosas que no ubicamos de ahí y que podemos ir con él y pedirle que nos hable. Y va a requerir que nos metamos más, va a requerir que tomemos tiempo en esto, ¿sí? Va a requerir que tomemos tiempo en ello. Entonces, esto es indispensable que nosotros ubiquemos.
ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien las inspiró. Y miren, es como esto, yo se los he dicho en otras ocasiones. Um, hay autores hay gente, por ejemplo, hermanos que han escrito libros y que son muy interesantes, que son muy edificantes, ¿sí? Que traen que aportan un conocimiento que te ayuda, que te da como herramientas, ¿sí? Para poder estudiar la Biblia. Hay comentarios que hacen y dices, ay, oye, qué impresionante. Algunos de ellos, bueno, muchos de ellos, ¿verdad? Es porque tienen un profundo estudio y nos aventajan mucho. Es decir, o sea, qué impresionante es cuando uno ve un texto y dice, a ver, esto no lo estoy entendiendo bien, pero que tienes a un hermano que tiene 50 años estudiando el griego, ¿verdad? Y que te puede decir, no, mira, este asunto es así, 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 asado. Es una riqueza impresionante. Ahora, hay algunos autores de ellos que a mí me gustaría conocerlos y me gustaría platicar con ellos y hacerles algunas preguntas, pero yo creo que no se va a dar. Es muy difícil que se dé, pero con el que inspiró las escrituras, con ese puedo hablar todos los días y él me va a guiar y él me va a enseñar. Están aquí por una sencilla razón, porque es una persona, no es algo, es alguien. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. ¿Me explico? Eso es en donde queremos ubicar, que es el pivote de toda esta enseñanza que estamos trayendo ahorita. Entonces, el hecho, repito, de reemplazar la enseñanza por impresiones personales, cosas que no pueden ser verificadas, ¿verdad? Con materiales fuera del mismo documento del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual inspiró, pues debemos de tener mucho recelo con eso. Y otra vez, si estamos cortos, podemos ir y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a verlo con el mayor detenimiento posible, ¿sí? Hasta donde nos alcance esto y que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Estamos listos? Entonces, déjenme, voy a empezar a compartir pantalla a partir de este momento. Vamos a compartir pantalla por aquí. ¿Verdad? Y bueno, aquí estamos ya. Vamos a ver el tema, repito, de hoy es ¿no? Es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? O Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que creemos con respecto al Espíritu Santo? Bueno, pues creemos en el Espíritu Santo como una persona incorpórea, es decir, es una persona que no tiene cuerpo, ¿sí? Es espíritu, no tiene cuerpo. Entonces, pero es una persona, es real. Aquí se me movió tantito aquí el asunto. Es real esta persona, ¿verdad? Permítanme un momentito, perdón. Y tan es real porque tiene todo aquello que tiene una persona. Es decir, una persona tiene una personalidad, no necesariamente un cuerpo. Sí, o sea, está la parte material y está la parte inmaterial. Nosotros tenemos esas dos partes, la parte material, que es esto, ¿verdad? Y la parte inmaterial, que es la parte espiritual, precisamente. Pero una persona posee una personalidad, es decir, es capaz de pensar, es capaz de sentir, es capaz de determinar, tiene una voluntad, ¿sí? Así que nos vamos a centrar hoy precisamente en esto, en la personalidad del Espíritu Santo, en estos aspectos de su personalidad, porque tiene personalidad y van a haber varios pasajes que vamos a estar tocando con respecto a ellos. Ahora, aquí es precisamente esto, miren, la personalidad. ¿Cómo la vamos a describir? ¿Cómo se define una personalidad? Pues sencillamente como alguien que tiene un intelecto, es decir, que piensa,
pero que también tiene emociones, o sea, siente, se alegra, se entristece, se molesta, ¿sí? Y que tiene una voluntad. Esos aspectos, esos elementos son indispensables. Y a lo largo de la escritura tenemos, como lo están viendo ustedes ya ahí en pantalla, ¿verdad? Tenemos este argumento bíblico de que el Espíritu Santo posee estas tres cosas: posee un intelecto, posee emociones, tiene una voluntad, tiene estas características, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tema de hoy. Repito, no vamos a tratar de abarcar todo con respecto a la persona, todo con respecto a la obra del Espíritu Santo. No podemos, vamos a necesitar varios puntos. Entonces, vamos a ir ahorita ahí a Corintios, primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 al 13. Estos versículos, miren, bueno, desde los que están antes, como lo que viene al final, pero estos versículos los han utilizado tanto para decir cosas que nada que ver, es decir, los han utilizado para decir cosas que, que no dice la palabra, que no dice Dios, que no piensa Dios, lo han utilizado para meter argumentos que no son de Dios, pero que se los están atribuyendo a Dios, ¿sí? Y no tienen absolutamente nada que ver. Vamos a leerlos. Dice, pero Dios nos las reveló, es decir, las cosas que están aquí. Dios nos las reveló, a donde nos vamos a centrar es en esto, por medio del Espíritu. Es decir, hubo un agente, hubo alguien a quien Dios utilizó para hacernos ver y para dejarnos ver con respecto a Él, ¿sí? Esa autorrevelación, Él se revela de una manera a nosotros porque Él quiere mostrarse, y vemos que en las Escrituras está ese registro, pero el agente es el Espíritu, ¿sí? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Fíjense bien, todo lo escudriña, es decir, lo ve, lo revisa, lo sabe todo, aún las profundidades de Dios. Todos los pensamientos. ¿Quién es el que la sabe? El Espíritu Santo. Y hace se detiene y hace una reflexión muy importante, muy lógica, muy clara aquí. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, y aquí muchos pensamos locuras, ¿verdad? Pero de todo eso que luego nosotros llegamos a pensar, ¿quién es el que conoce eso? Pues las partes más internas, lo que yo estoy pensando, escuchen bien, entendemos, Dios lo sabe todo porque Él es omnisciente. Pero las cosas que yo estoy pensando de lo interior, ahora sí que lo mío de mí, solamente lo conozco yo, solamente lo conoce mi espíritu que está en mí, mi ser interior. Y todos los demás pueden conocer lo que yo les deje ver de eso que está en mí. Eso es lo que está diciendo. Dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Fíjense. Ahora, ¿por qué? Porque es Dios. Seguimos. Y nosotros, versículo 12, nosotros no hemos recibido, dice nosotros, perdón, hemos recibido no el espíritu del mundo, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Vean qué maravilla. Es que es el Espíritu Santo mostrándonos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. Dice, de lo cual también hablamos. O sea, no hablamos de nuestra propia cuenta. Yo no estoy hablando de lo que yo puedo ubicar. Hablamos de lo que el Espíritu Santo, y eso es lo que estamos escribiendo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, más o menos, ¿verdad? Le estamos mostrando lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha mostrado. Dice, de lo cual también hablamos. No hablamos por nuestra propia cuenta. Por eso dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, Reina Valera dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual con lo carnal no entra.
no combina lo que viene de Dios, el argumento de Dios no combina con el argumento del mundo. ¿Vamos bien? Todo esto, mis amados, ese agente que nos deja ver, que nos hace ver y que nos revela, qué maravilla, pero es el Espíritu Santo. Y esto, mis amados, todo esto que está tratando aquí hay una clara distinción de persona entre Dios Padre, ¿verdad? Y Dios Espíritu. Hay una clarísima distinción. Te está dejando ver que hay una personalidad propia, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Como quien tiene el acceso al Padre, ¿verdad? A los pensamientos del Padre, a la mente del Padre, como lo están viendo ahí en su pantalla. Él conoce los pensamientos de Dios, él sabe los argumentos de Dios y es el Espíritu el que nos ha revelado estos pensamientos. Es el Espíritu el que ha revelado estos pensamientos, el que ha inspirado las Escrituras y nos los ha revelado. Esto es maravilloso. Así que como creyentes, mis amados, no podemos confiar en las capacidades humanas porque son muy limitadas. Me estoy refiriendo para conocer a Dios. O sea, sí, qué bueno que estudiamos, necesitamos hacerlo eso. Yo estoy a favor de eso, lo he insistido y lo seguiré haciendo. Sí, pero que tengamos en claro que necesitamos de la ayuda y de la intervención del Espíritu Santo para que nos muestre las verdades espirituales, para que podamos discernir entre lo espiritual y lo que no es espiritual, entre lo que procede de Dios y lo que no procede de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, es decir, el conocimiento de Dios no lo obtenemos por las capacidades humanas, sino por la revelación divina. Y esto es muy importante, nada más para recordar muy rápido, ¿verdad? Ustedes, si vamos allá, no vayan, ves nada más, ¿no? Pero en Mateo 16, oigan muchachos, ¿verdad? Diciéndoles el Señor, ¿y quién dice la gente que yo soy? No, pues que tú eres un profeta, tú que eres Elías, tú que eres cada quien tenía su opinión, como lo hemos dicho incontables veces. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ya sabe, ¿no? Pedro contestó, bueno, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios, es lo que le está diciendo, tú eres el enviado, tú eres Dios, tú eres el que nos viene a salvar de nuestros pecados, tú eres Dios. Y le dice, no le dijo el Señor o Jesús, ay, que es que te aventaste un curso bíblico, pero tremendo, Pedro, qué grueso estás, deberías de escribir una enciclopedia con respecto a mí. No, dijo, bienaventurado eres porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, es decir, eso no tiene procedencia, ese conocimiento no tiene procedencia humana, tiene procedencia divina. Eso es lo que nos está viendo. Y fíjense qué importante la persona del Espíritu Santo en medio de esto, ¿verdad? Es decir, conocemos a Dios por revelación y es en el sentido estricto de la palabra, porque revelación es revelar, es que nos deja ver, que recorre el velo, no es en el sentido místico, no es que el Señor, yo estaba por acá y de repente el Señor me empezó a mostrar y pude ver y me enseñó esto y me mostró aquello, y muchas veces todas esas cosas que les muestran, otra vez, no son verificables, no tienen un sentido textual, no caben dentro de las escrituras. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, mis amados, es el Espíritu Santo lo que nos está diciendo como persona, el encargado de darnos a conocer los pensamientos de Dios, los argumentos del Padre, y no un mero humano que puede descubrirlos por sus propios medios. Yo espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos a Romanos 8:26 porque aquí toca otro aspecto de la personalidad del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda, fíjense bien, ahorita vamos a llegar ahí, nos ayuda en nuestra debilidad. Digan conmigo, debilidad. Ok, en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Reina Valera lo traduce como conviene, pero no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está hablando las lenguas, ¿eh? Aquí no está diciendo que empieza uno a hablar en lenguas y es el Espíritu Santo el que está intercediendo. No tiene nada que ver con eso.
¿verdad? Solo menciono que la idea de aquí, en todo esto, debí de haberlo dicho antes de empezar con la primera escritura, pero no es de hacer una exégesis completa de cada uno de los versículos que estamos dando, sino enfatizar el punto que estamos tratando, es decir, la personalidad del Espíritu Santo. Ese es el tema, no nos perdamos, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo fue enviado del Padre y del Hijo, ¿ok? Eso ya lo hemos visto, lo tenemos en claro, pero vamos a ir más adelante para allá. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Para qué fue enviado? Para ayudarnos como creyentes, para ayudar a los nacidos de nuevo, para ayudar por un lado, al incrédulo, ¿verdad? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está muy bien, pero a nosotros como el consolador, que también lo vamos a ver, ese aspecto de él, pero fue enviado para ayudarnos como creyentes, ¿sí? La debilidad que nosotros tenemos, que eso es lo que está tratando, de lo que está haciendo mención aquí, porque el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿De qué debilidad se está tratando? Pues de nuestra propia naturaleza que tenemos como seres humanos. Somos débiles, ¿no? Es decir, no tenemos la capacidad de ni siquiera, fíjense bien, de orar como deberíamos, de pedir como deberíamos, porque luego nuestras peticiones se pueden meter tantas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? Podemos, yo creo que, digo, si ahorita pongo un ejemplo muy bobo quizás, pero a veces podemos estar orando de una manera que no llega ni al techo, es decir, que no tiene ningún peso, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de dos equipos de fútbol o del deporte que usted quiera, que están por ahí, se están enfrentando y por un lado hay cristianos que le van a ese equipo y están, ay Señor, ayúdalos, ¿verdad? Y ay, porque orar, lo que sea. Y del otro lado también hay otros cristianos que también a lo mejor le van a ese equipo y que hasta se ponen a orar. Pues ¿a quién les hace caso, oiga? ¿A quién les va a hacer caso el Señor? Pues es que es una oración que es algo que ni siquiera, por lo que ni siquiera deberíamos de estar orando. ¿Me explico? Por eso nos dice, ¿quién es el que nos enseña? ¿Cómo es lo que debemos de orar? Bueno, es el Espíritu Santo el que nos revela, acomoda, ¿verdad? Lo espiritual con lo espiritual, aquí nos ayuda en nuestra debilidad, pero es una persona el que lo está haciendo. Todo esto quiero que vean que son acciones de una persona que está pensando, que tiene un propósito. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es importante. Ya vámonos, casi vamos llegando al final. Después tendremos una sobremesa muy rica, creo yo. Pero, repito, nada más para afirmar eso, ¿no? Esta debilidad que tenemos es nuestra propia naturaleza. Estamos muy cortos. Y qué bueno que el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, para habitar en nosotros y para dirigirnos y porque de repente, repito, en este caso, ¿no? Luego oramos y yo creo que el Señor está así como que, ¿cómo le explico a mi hijo, a mi hija, verdad? Bueno, ahí está el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra debilidad. Hechos, capítulo 13. A partir del versículo 2. Aquí podremos ver más versículos con respecto a esto, pero con el 2 lo vamos a dejar porque miren, esto es algo, este pasaje a mí me gusta mucho en lo particular porque fueron cosas de las que Dios nos ha enseñado, Dios nos ha hablado, pero esto tiene que ver con las misiones, esto tiene que ver con cómo se hacen misiones, de dónde surgen, en dónde se originan. Es un tema precioso. Pero vamos al texto, versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, es decir, aquí está hablando de la iglesia de Antioquía y en el versículo anterior nos dice que habían maestros, que habían algunos profetas, menciona a algunos de ellos. Ahí estaban Pablo y estaba Bernabé, ¿verdad? También, formaban parte de esa iglesia, estaban conectados con la vida de la iglesia, eran parte de la congregación de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, eran servidores en la congregación de Antioquía, era gente aprobada, ¿verdad? Por el liderazgo, con buen testimonio,
Y bueno, estaban orando y tenían un tiempo de ministración al Señor y dice, ministraban al Señor y ayunaban. Dice, mientras eso estaba ocurriendo, el Espíritu Santo dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿Quién sabe? Es probable mediante alguna profecía, probablemente alguien, alguno de los hermanos que estaba ahí, porque dice que habían profetas, es decir, un profeta no es, miren, un profeta no es alguien que, uh, que anda, no necesariamente, no todo el tiempo, es decir, el pronosticar, el decir qué va a pasar más adelante, no es la parte más importante de la profecía. Profecía tiene más que ver con dar un mensaje inspirado por parte de Dios, ¿sí? Uh, y aquí había una combinación muy importante porque dice que había profetas y que habían maestros, es decir, cuando alguien decía algo, ¿verdad? Así dice el Señor, los maestros miren, a levantar antena, a ver qué es lo que está diciendo, ¿sí? Porque sí nos enseña la Biblia que la profecía debe de ser probada, que debe de ser juzgada. Sí, eso es, si fuera nada más así como que, lo que a mí se me ocurre, pues no diría, ¿verdad? Pero aquí está el elemento humano, ese es otro tema, ¿no? Pero otra vez, ¿cómo dijo el Espíritu Santo? Pues probablemente se levantó alguno de los que estaban ahí, de los profetas, y decir, así es el Señor, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado, ¿verdad? Y a lo mejor otro de los que estaban ahí, oye, sí, yo he tenido esa misma impresión. Es decir, había ese que habló el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dijo, no es nada más que habló por uno y que los demás estaban así como que, pues sabe, vamos, yo pienso que sí. No, era gente que también cuando el Espíritu Santo habla, miren, no le habla a uno nada más, le pone en el corazón a varios y lo confirma, ¿sí? A lo mejor otros, como en casos, como en el caso nuestro, igual y otros hermanos, ¿verdad? Que estaban ahí, dijeron, sí, fíjate que a mí el Señor ya me había puesto esto en el corazón. Yo traía este sentir de que Bernabé y Saulo, ¿verdad? Iban a ser enviados, que los íbamos a mandar como misioneros, ¿verdad? No sé, eso es una manera en que el Espíritu Santo dirige la iglesia y dirige nuestros pasos en muchos sentidos. Esto a mí me parece maravilloso. Y miren, para que pueda decir, tiene que ser una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el Espíritu Santo está manifestando su voluntad. Esta es otra de las características de personalidad. Pero el Espíritu Santo está manifestando su voluntad, está dando una instrucción muy específica, una instrucción expresa. De hecho, el sentido que tiene el texto, ¿verdad? Es cuando apartadme a Bernabé y a Saulo, es ya ahorita. O sea, ahorita tiene que ocurrir esto. Ya, háganlo así. Es el momento de enviarlos. Yo les he asignado una tarea, yo les he llamado a algo, ¿verdad? Es el momento, pónganmelos aparte, ellos se van a dedicar a esto. Ese es el sentido que tiene. Y eso es una persona expresando su voluntad. ¿Estamos aquí? Una expresa voluntad. Vámonos por último, vamos, este es el último texto que vamos a ver el día de hoy. Está en Efesios, muy conocido, Efesios 4:30. Permítanme tantito para que baje bien. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Reina Valera lo traduce como no contristéis. Y está bien, la palabra es muy correcta, pero es más actual, es más entendible en nuestros términos entristecer, porque ese es el sentido que tiene. ¿Sí? No de causar un enojo, sino de causar una tristeza. Ajá. Contristar tiene que ver con eso, con causar una tristeza. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. También el texto literalmente dice, en el cual fuisteis sellados. En el griego, esa palabra que nosotros vemos ahí, en el griego es en y textualmente es en español también. Es decir, no solamente es el agente que nos selló,
pero es el recipiente, vamos a llamarlo así. En él fuimos sellados, ¿verdad? Para el día de la redención. ¿Esto qué es, mis amados? Pues es una persona se entristece, una fuerza no se entristece, ¿ok? Entonces, esto es un llamado. Fíjense, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que tenemos en las Escrituras, conscientemente aquí está haciendo una referencia a un hecho histórico cuando los israelitas contristaron al Espíritu Santo. De hecho, si nosotros vemos en los Hechos, en el capítulo 7, ¿verdad? Esa predicación de Esteban, se acordarán los que estuvimos ahí en el cafecito, los que han visto el video, dice, ustedes están una y otra vez resistiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, se le están oponiendo, pero aquí la referencia ya es a contristarlo, ¿sí? Ya lo están contristando. En Isaías 63:10, es en la parte A del versículo, dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. Hay algunas versiones que dicen, y le hicieron enojar. No es tan correcto como el entristecer, ¿sí? Aquí contristar, repito, tiene que ver con entristecer, es decir, tiene sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona. Recuerden, el tema de hoy estamos viendo personalidad del Espíritu Santo. Entonces, el versículo lo que hace es darnos un argumento muy firme con relación a la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, es decir, hay cosas que le causan dolor al Espíritu Santo, hay cosas que le causan, nos está guiando, nos está dirigiendo y nosotros decidimos irnos por el lado contrario, eso le causa, lo contrista, ¿sí? Y eso solamente es posible a una persona. Cuando se trata de una persona, ¿verdad? Pues se puede entristecer. Ahora aquí el énfasis, obviamente, la palabra es más fuerte, contristar, porque se trata pues de una persona de la divinidad, la tercera persona de la triunidad. ¿Ven? Entonces hay quienes han dejado, por ejemplo, de pensar o que han enseñado a lo largo de la historia que el Espíritu Santo es una cosa, que el Espíritu Santo es una influencia, que el Espíritu Santo es una fuerza. De hecho, fíjense, ustedes han escuchado ya, porque yo les he hablado con respecto de Arrio, ¿verdad? Que no solamente negó la divinidad de Jesucristo, pero también negó la personalidad del Espíritu Santo desde los inicios de la iglesia, ¿verdad? Aunque no fue tanto el énfasis ahí, porque al principio, ya no me voy a regresar, pero al principio del tema estuvimos hablando esto, pero él negó la personalidad del Espíritu Santo. Él le decía que era una fuerza, ¿verdad? Que era una influencia. Y eso es exactamente, el día de hoy sigue presente esa enseñanza, ¿verdad? En el unitarismo, en el modalismo, ¿verdad? Y en algunas sectas falsas, como los falsos testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, pues se oponen a que que el Espíritu Santo es una persona y fíjense que es un degradarlo a una influencia. O sea, tú no eres una persona, tú eres una cosa, tú eres algo. Eso es una ofensa bastante seria, ¿verdad? Pues como también lo han hecho con el Hijo de Dios, ¿verdad? Eh, han pretendido despojarlo de su divinidad, porque nadie puede dejar o hacer que él deje de ser Dios, pero decir, no, es solamente un hombre. Entonces, pues hasta ahí, con esto llegamos al final de este tema. Vamos a dejar un espacio para pasar a la sobremesa.